Primera de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina, y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura casi 3 metros, llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros tenía una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 7 kilos y su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿Para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: Yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y tenía 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Isaí dijo a su hijo David: Toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. David se levantó muy de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Han visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿Qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo: Así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿Para qué has descendido acá y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. David respondió:
¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y se fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir, y David dijo a Saúl: No desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo luchará contra este filisteo. Saúl dijo a David: Tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: El Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿Acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y éste cayó en bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Cron. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron a perseguir a los filisteos, les saquearon su campamento. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas en su morada. Cuando Saúl vio a David que salía para encontrarse con el filisteo, preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: Pregunta, pues, ¿de quién es hijo ese joven? Cuando David volvía de matar al filisteo, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, Abner lo tomó y lo llevó a Saúl. Saúl le preguntó: ¿De quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de tu siervo, Isaí,
de Belén. Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que, cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba, como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba a donde Saúl lo enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra, y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos musicales. Mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. No le falta más que el reino. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando: clavaré a David en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndolo jefe de 1000, y a éste salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo, pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él era quien salía y entraba al frente de ellos. Entonces Saúl dijo a David: He aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer, con tal que me seas un hombre valiente y llegues a cabo las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, fue dada por mujer a Adriel el Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl y el asunto le pareció bien. Luego pensó Saúl: yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl dijo a David por segunda vez: hoy serás mi yerno. Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores: hablen en secreto a David diciéndole: he aquí, el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y éste preguntó: ¿les parece poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre e insignificante? Los servidores de Saúl dieron a éste la respuesta diciendo: estas palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: digan esto a David: el rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando los servidores de Saúl declararon a David estas palabras, agradó a David el asunto de ser yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo, David se levantó y partió con su gente. Mató a 200 hombres de los filisteos, llevó sus prepucios y los entregó todos al rey, para llegar a ser yerno del rey. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Pero al ver y reconocer que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, Saúl temió aún más a David, y Saúl fue hostil a David todos los días. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra, y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito
que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado.